Cuba y Estados Unidos. Historia de desencuentros y conflictos de más del medio siglo. En 2014, inician un acercamiento histórico para sanar las heridas que quedaban de la Guerra Fría. Negociaciones exitosas que fraguaron Raúl Castro y Barack Obama en la más absoluta secrecía. Reabrieron sus embajadas en Washington y La Habana, con el augurio de una nueva era. Es el reinicio de relaciones comerciales y la apertura de rutas marítimas y aéreas entre el mundo y la isla más grande del Caribe. Además de la implantación de una zona especial de desarrollo, el proyecto más ambicioso hacia el que navega la economía cubana desde el puerto de Mariel. 2015, el año en el que se ha puesto fin al distanciamiento de más de 5 décadas entre dos naciones que en el siglo pasado protagonizaron la crisis de los misiles que estremeció al mundo, porque nunca antes como en ese momento estuvo tan cerca de una guerra nuclear. Estados Unidos y Cuba, el poder de la diplomacia. Octubre de 1960. Estados Unidos suspende sus exportaciones a Cuba. La decisión, tomada por el presidente Dwight Eisenhower, es en represalia por la nacionalización de empresas estadounidenses por parte de Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana que triunfó en la isla 2 años atrás. Enero de 1961. Estados Unidos rompe relaciones diplomáticas con Cuba, cierra su embajada en La Habana, la capital, y decreta un embargo comercial, económico y financiero. Disidentes cubanos entrenados por la CIA desembarcan en Bahía de Cochinos, en un intento por invadir la isla. Son derrotados por las fuerzas revolucionarias. Octubre de 1962. La crisis de los misiles. La Unión Soviética instala cohetes con ojivas nucleares en Cuba. Llegaron escondidos en buques cargueros con alimentos. La Unión Soviética también envía una fuerza naval para apoyar la revolución cubana. Aviones U-2 de Estados Unidos descubren los misiles. Una nave fue derribada. El presidente estadounidense John F. Kennedy ordena un bloqueo naval. Despliega submarinos, buques y barcos en torno a la isla para impedir el arribo de la flota soviética. This sudden, clandestine decision to station strategic weapons for the first time outside of Soviet soil is a deliberately provocative and unjustified change in the status quo. Fueron 13 días que estremecieron al mundo. Nunca en la historia se había estado tan cerca de una guerra nuclear entre las dos principales potencias en la época de la Guerra Fría, la Unión Soviética y Estados Unidos. Un acuerdo secreto entre Kennedy y su homólogo soviético Nikita Khrushchev, del cual no se avisó a Fidel Castro, llevaría al inmediato retiro de los misiles rusos de Cuba a cambio de que Estados Unidos no emplazara armas nucleares en Turquía. Todo terminó con el retiro de la flota soviética. Este mismo año, con la presión estadounidense, Cuba es expulsada de la Organización de los Estados Americanos, la OEA. México fue el único país que votó en contra de esta medida. Estados Unidos acusa a Cuba de patrocinar grupos terroristas. The labeling of Cuba for many years as a terrorist state has enabled the U.S. government to fine European and other banks to the tune of hundreds of millions of dollars for having done transactions with Cuba. El embargo y la frágil economía de la isla siguen provocando crisis internas, como el éxodo de 125,000 cubanos por el puerto de Mariel. Se desintegra la Unión Soviética, hasta entonces el principal aliado cubano. El fin del comercio con este bloque agudiza la grave situación interna de Cuba.
La crisis de los balseros. Salen cerca de 35,000 cubanos de la isla rumbo a Estados Unidos. 25,000 son interceptados por la Marina estadounidense y confinados en Guantánamo y Panamá. El Congreso de Estados Unidos fortalece el embargo con la ley Helms-Burton, promulgada por el presidente Bill Clinton en represalia por el derribo de 2 avionetas de exiliados por aviones caza cubanos en el Mar Caribe. El presidente George W. Bush refuerza la prohibición de viajar a Cuba, restringe el envío de remesas a la isla, el intercambio estudiantil y la ayuda humanitaria. La decisión es cuestionada a nivel internacional. Fidel Castro renuncia a la presidencia de Cuba y deja el poder en manos de su hermano Raúl. Ante el deterioro de la economía, Raúl Castro aprueba una serie de reformas estructurales. Se levanta la prohibición que impedía a los cubanos alojarse en los hoteles para turistas. Se autoriza la venta libre de celulares, computadoras, electrodomésticos, automóviles y viviendas. Se eliminan trámites que el gobierno imponía a los cubanos para viajar al extranjero. La economía de la isla se abre a la inversión extranjera en casi todos los sectores, excepto educación, salud y fuerzas armadas. Además, se hace más accesible el Internet para los ciudadanos de la isla, cuando en el pasado se tenía un acceso restringido, limitado a turistas y políticos. Las reformas logran algunas mejoras, pero son insuficientes para enfrentar los problemas económicos acumulados por el embargo estadounidense, que le ha costado $1.1 billones a la economía cubana y ha provocado que más de 2,5 millones de sus ciudadanos residan fuera de la isla, la mayoría en Estados Unidos, particularmente en Florida. 17 de diciembre del 2014. Los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y de Cuba, Raúl Castro, dieron a conocer una noticia que fue recibida con beneplácito en todo el mundo. Hemos acordado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Today, the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba. Fue el resultado de 9 reuniones en 18 meses bajo la más absoluta secrecía, para restablecer las relaciones diplomáticas y dar los primeros pasos hacia el fin del bloqueo comercial. Nadie sospechaba que se realizaban estas negociaciones. Tenían lugar, incluso, cuando los presidentes Barack Obama y Raúl Castro intercambiaron un saludo que causó expectación durante el funeral del expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, el 10 de diciembre del 2013. Los mediadores, los que pusieron el andamiaje para este histórico paso, el Papa Francisco y el primer ministro canadiense Stephen Harper. Todo estaba listo para el gran anuncio. Solo faltaba detallar los pormenores del acuerdo y la liberación de prisioneros cubanos y estadounidenses. Martes 16 de diciembre. Barack Obama y Raúl Castro conversan vía telefónica durante 45 minutos. Miércoles 17 de diciembre. Se supera el último obstáculo. Cuba libera al contratista Alan Gross, preso en una cárcel de la isla durante 5 años, acusado de espionaje, y a un agente de la CIA, encarcelado durante 20 años. Estados Unidos pone en libertad a 3 agentes de inteligencia cubanos, Gerardo Hernández, Ramón Labañino y Antonio Guerrero, arrestados en Miami en 1998 bajo cargos de espionaje. Horas después, vendría el anuncio casi simultáneo. Raúl Castro desde La Habana, Barack Obama desde Washington, D.C. Proponemos al gobierno de los Estados Unidos adoptar medidas mutuas para mejorar el clima bilateral. In the most significant changes in our policy in more than 50 years, we will end an outdated approach that for decades has failed to advance our interests, and instead, we will begin to normalize relations between our two countries. A partir de ese momento, 2 equipos de ambas naciones se sentaron a dialogar para restablecer las relaciones diplomáticas. El grupo estadounidense lo encabezó Roberta Jacobson, subsecretaria para el hemisferio occidental de la Unión Americana.
La comitiva de Cuba fue dirigida por Josefina Vidal, directora general para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se celebraron 5 rondas de negociaciones, 21 y 22 de enero en La Habana, 27 de febrero en Washington, 16 y 17 de marzo nuevamente en la capital cubana, 22 de mayo y 1 de abril en la capital estadounidense. En la mesa de negociaciones estuvieron temas como la reapertura de las embajadas, el retiro de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, el restablecimiento de los lazos bilaterales, el fin del bloqueo comercial, la flexibilización de los viajes y el comercio, los derechos humanos en la isla y la devolución de Guantánamo a los cubanos. El 11 de abril del 2015, los presidentes de Estados Unidos y Cuba sostuvieron una reunión bilateral en Panamá, en el marco de la 7ª Cumbre de las Américas. Dialogaron 1 hora con 20 minutos a puerta cerrada. Encuentro histórico, el primero entre los mandatarios de ambos países en más de 50 años. I think what we have both concluded is that we can disagree with a spirit of respect and civility, and that over time it is possible for us to turn the page and develop a new relationship between our two countries. Pienso que todo se puede discutir. I think that everything can be on the table. Si se hace como acaba de expresar el presidente Obama, con mutuo respeto. As more exchanges take place, more commerce and interactions resume between the United States and Cuba, that the deep connections between the Cuban people and the American people will reflect itself in a more positive and constructive relationship between our governments. Pero estamos dispuestos a avanzar tal como él está diciendo. But we are willing to make progress in the way the president has described. Entre la amistad entre nuestro pueblo. We can develop friendship between our two peoples. Avanzar simultáneamente en las reuniones que se están llevando a cabo para el restablecimiento de la relación. Reconocieron profundas diferencias en el tema de los derechos humanos, pero reiteraron su voluntad para superarlas. We will continue to try to lift up concerns around democracy and human rights. Estamos dispuestos a hablar de todo con paciencia. So we are willing con mucha paciencia. But we need to be patient. En algunas cosas estaremos de acuerdo, en otras no. Incluso las cuestiones de derechos humanos, libertad de prensa y todas esas cuestiones. En el marco de la Cumbre de las Américas, también se tocó otro tema espinoso: la posibilidad de retirar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Said before, the state-sponsored terrorism recommendation will be coming to me. I will read it, I'll review it. There's a process whereby, if in fact I accept those recommendations, Congress has an opportunity to review it as well. Mi esperanza es que a partir de esta reunión continuemos trabajando concentrados en el tema de las relaciones diplomáticas y la reapertura de embajadas. El 1 de julio del 2015, Cuba y Estados Unidos pusieron fecha para la reapertura de sus respectivas embajadas. Sería el 20 de julio. Today, I can announce that the United States has agreed to formally reestablish diplomatic relations with the Republic of Cuba and reopen embassies in our respective countries. This is a historic step forward in our efforts to normalize relations with the Cuban government and people and begin a new chapter with our neighbors in the Americas. 20 de julio del 2015. El gran día llegó. Washington, D.C., 10 de la mañana con 30 minutos. La bandera de Cuba es izada en territorio estadounidense. Acto simbólico que puso fin a un desencuentro de 54 años.
La ceremonia de apertura de la Embajada de Cuba en Washington fue encabezada por el canciller cubano Bruno Rodríguez. Expresamos gratitud a nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños que han estado de manera decisiva junto a nuestro país y reclamaron un nuevo capítulo en las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. 500 invitados estuvieron presentes en esa histórica ceremonia. Ahí estaban también la norteamericana Roberta Jacobson y la cubana Josefina Vidal, encargadas de los grupos negociadores. Un mensaje conjunto entre los responsables de la política exterior de ambas naciones reveló que aún quedan muchos temas por resolver. He expresado también que para Cuba la normalización de relaciones supone la solución de toda una serie de problemas pendientes, entre los cuales he mencionado el cese del bloqueo a Cuba, la devolución del territorio de Guantánamo. At this time, there is no discussion and no intention on our part at this moment to alter the existing lease treaty or other arrangements with respect to the naval station. Mientras tanto, en La Habana, la Oficina de Intereses, sin ningún acto protocolario, adquirió el nivel de embajada de Estados Unidos en Cuba. Fue el 14 de agosto que el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, viajó a la isla. En su presencia, los 3 marines que en 1961 arriaron la bandera estadounidense del asta en la embajada de su país en La Habana, volvieron a izarla 54 años después. John Kerry, el funcionario norteamericano de más alto rango en visitar Cuba en 70 años, encabezó ese momento histórico, extendió una mano amiga y clamó por la democracia en la isla. Estamos seguros de que este es el momento de acercarnos, 2 pueblos ya no enemigos ni rivales, sino vecinos. Sabemos que el camino hacia unas relaciones plenamente normales es largo, pero es precisamente por ello que tenemos que empezar en este mismo instante. We remain convinced the people of Cuba would be best served by a genuine democracy, where people are free to choose their leaders, express their ideas, practice their faith. Terminada la ceremonia, su homólogo Bruno Rodríguez puso sobre la mesa las exigencias de Cuba. That the total lifting of the blockade or embargo, as you say, as well as the return of the territory occupied illegally by the Guantánamo Naval Base. We are very clear in our roadmap that we're going to begin to do the things where we think we can make the greatest progress and where we can make a difference. That doesn't mean that these other issues at some point in time won't be discussed. Now, at the moment, there is no current discussion or plan to change the arrangement with respect to Guantánamo. Acordaron integrar una comisión bilateral sobre derechos humanos, democracia y migración, de cara al fortalecimiento absoluto de los lazos bilaterales. Queda pendiente la designación de ambos embajadores. Mientras eso ocurre, las embajadas seguirán encabezadas por los encargados de negocios, el estadounidense Jeffrey de Laurentiis y el cubano José Ramón Cabañas. Los primeros pasos ya se dieron. El restablecimiento de las relaciones diplomáticas, sumadas a las reformas que emprendió el presidente Raúl Castro en Cuba en 2008, son la semilla de lo que se puede augurar como un futuro más próspero para la isla. Libre del bloqueo comercial, por aire y por mar, Cuba está lista para hacer negocios con el mundo. Empresas estadounidenses como la aerolínea JetBlue ya envió su primer vuelo comercial a la isla. El viernes 3 de julio despegó a las 10 de la mañana del aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York y aterrizó en el aeropuerto José Martí en La Habana. Delta Airlines,
anunció que su primer vuelo comercial a Cuba será en la primavera del 2016. American Airlines y United Airlines también están listas para volar a La Habana. Otras empresas que ya tienen conexiones a Cuba a partir de este 2015 o que lo harán en fechas próximas son Aerolíneas Argentinas, la brasileña GOL, la europea Deutsche Lufthansa y la española Iberia. La aerolínea mexicana Interjet comenzó a operar un vuelo diario entre Cancún y La Habana a partir de julio. La travesía por mar también será posible. El gobierno de Estados Unidos autorizó el transporte de pasajeros por ferry entre Florida y Cuba. 4 empresas estadounidenses están autorizadas para hacerlo. Solo falta el visto bueno de La Habana. Mientras esto sucede, el primer ferry que atracará en Cuba será de una compañía mexicana, Baja Ferries. Ofrecerá viajes de crucero con capacidad de 1,000 pasajeros y servicios de carga. Este es el proyecto más ambicioso hacia el que navega la economía cubana. Es la Zona Especial de Desarrollo de Mariel. Se ubica en la provincia de Artemisa, a 50 kilómetros de La Habana. Tiene una extensión de 465 kilómetros cuadrados. Está destinada a convertirse en la principal puerta de entrada y salida con el comercio exterior. Los sectores que se desarrollan en la zona son de energía renovable, biotecnología, industrias farmacéutica, agroalimentaria y de envases y embalajes, turismo y el sector inmobiliario, entre otros. Aquí ya se asientan 2 empresas belgas, 2 cubanas, una española y 2 de capital mexicano, y se esperan más de diversas nacionalidades en un futuro cercano. Las empresas mexicanas son una empacadora de carnes y una fábrica de pinturas. La inversión de Estados Unidos en la isla es un reto para el empresariado mexicano, pero también, quizá más importante, una área de oportunidad. Y esto, pues obviamente, fue muestra del interés que despertó en el empresariado mexicano todo este proceso que he mencionado, tanto del relanzamiento de la relación entre México y Cuba, como de la actualización del modelo económico de Cuba. México está recuperando el terreno perdido y está presente aprovechando las ventajas de la apertura de la economía cubana. Las relaciones entre México y Cuba se remontan a 1902, año en que se instauró la República Cubana. La confianza recíproca se reforzó a partir de 1962, cuando México votó en contra de expulsar a la isla de la Organización de Estados Americanos, la OEA. México siempre ha jugado un rol triangular, de mediación, de interlocución paralela y de intercambio de información, ¿verdad? Con los Estados Unidos, con Cuba, ha mantenido buenas relaciones con ambos gobiernos históricamente y se ha pronunciado también históricamente desde que se opuso, o más bien se abstuvo a la expulsión de Cuba en la OEA y se opuso a la ruptura de relaciones con Cuba. Yo creo que la posición histórica de México converge, ¿verdad?, con el escenario que se ha anunciado. En esa misma década de los 60, el presidente de México, Adolfo López Mateos, decidió mantener la relación con la isla y el tránsito aéreo entre México y La Habana. $19 años después, en noviembre de 1981, en la Ciudad de México, se reunieron el secretario de Estado norteamericano, Alexander Haig, y el vicepresidente de Cuba, Carlos Rafael Rodríguez. El artífice de este encuentro, que se realizó en la absoluta secrecía, fue el canciller mexicano Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa, en el sexenio del presidente José López Portillo. En 1991, al desintegrarse la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Cuba perdió el apoyo económico que ésta le brindaba. A partir de ese momento, México reforzó su apoyo. Les enviamos petróleo y muchos otros acuerdos que se suscribieron
Yo estaba ahí de embajador en esos momentos y suscribimos todo tipo de acuerdos y convenios de pesca, de educación, de atención a la salud, en fin, fue muy activa la solidaridad y la relación de México con La Habana, con Cuba. En agosto de 1994, el presidente Carlos Salinas de Gortari medió entre los presidentes de Estados Unidos, Bill Clinton, y de Cuba, Fidel Castro, para resolver la crisis de los balseros. La relación sufrió un serio deterioro en marzo del 2002. Fidel Castro abandonó súbitamente la cumbre de financiamiento al desarrollo de la ONU, celebrada en Monterrey, Nuevo León. Un mes después revelaría por qué. Castro refirió la conversación privada que sostuvo con el presidente Vicente Fox, en la que éste le solicitaba estar poco tiempo en la cumbre de financiamiento al desarrollo de la ONU, para que no se cruzara con el presidente de Estados Unidos, George W. Bush. En abril de 2012, el presidente Felipe Calderón visitó por unas horas La Habana, donde anunció que iniciaría una etapa renovada en las relaciones México-Cuba. Pero fue hasta enero del 2014 cuando el presidente Enrique Peña Nieto realizó una visita oficial para relanzar los lazos bilaterales. Fidel Castro lo recibió el 30 de enero de 2014. Entre otros acuerdos, México condonó el 70% de una deuda de $500 millones de Cuba con el Banco Nacional de Comercio Exterior, Bancomext. La 15ª Interparlamentaria México-Cuba ratificó acelerar las inversiones mexicanas a la isla y el acercamiento entre ambos gobiernos. Durante más de medio siglo, México ha refrendado su apoyo y solidaridad hacia Cuba, y al mismo tiempo ha afianzado sus lazos de amistad y estrategia política y económica con Estados Unidos. Ambas relaciones se basan en el principio de no intervención y el derecho de autodeterminación de los pueblos, pilar fundamental de la diplomacia mexicana ante el mundo. Abren un camino en el continente americano para enfrentar, como una sólida región, los retos que depara este siglo XXI. Demuestran que el poder de la diplomacia es un abanico de oportunidades para solucionar las diferencias entre los países, por muy grandes que sean. Estados Unidos y Cuba, 54 años que quedan en las páginas de la historia.